somehow, even in our very fast-moving and distracted culture, de alguna manera, en nuestra distractiva y dispersa cultura, we need to find the balance. necesitamos encontrar el equilibrio. And every great spirituality focuses on the middle way. Y toda gran espiritualidad se focaliza en el camino medio. The Buddha spoke of the middle way. El Buda habló del camino medio. Saint Benedict, the Via Media. Él habló de la vía media, San Benito. And Jesus, of course, speaks of the narrow path that leads to life. Y Jesús habla del camino angosto que lleva a la vida. And I think meditation is a discipline, a practice, a life skill that helps us to do this. Y creo para mí que la meditación es una habilidad en la vida que nos ayuda a lograr esto. I was talking to a doctor friend of mine recently who was explaining to me this hormone that maybe many of you who are mothers will have heard of, called oxytocin. Este médico amigo me hablaba de una hormona para las madres que se llama oxitocina. Do you know? ¿La conocen? Sí. Oxytocin. So oxytocin means literally quick birth. La oxitocina significa literalmente nacimiento rápido. And it's a hormone and a brain chemical that is produced especially during childbirth or before childbirth. Y es una hormona que se produce antes del nacimiento del niño. To facilitate, make an easier birth. Se le inyecta para hacer un nacimiento más rápido. But it is also produced in the loving gaze. Gaze, sguardo. In Italian, it's sguardo. Mirada. En la mirada amorosa. The loving gaze that is exchanged especially between mother and child. Esa mirada cariñosa que se intercambia entre la madre y su hijo. También se produce esta hormona. And soon after birth, now I think in the past they would sort of separate the mother and child. Y ahora se separan la madre del niño. Now they realize that the health of the child depends upon an immediate bonding. Antes hacía eso, se separaba la madre del niño, ahora se están dando cuenta que el nexo entre la madre y el niño inmediatamente después del nacimiento es importante. And this hormone, whatever it is generated as the mother and the child stare at each other, gaze at each other. Y esta hormona se genera cuando la madre y el hijo se miran así el uno al otro. And one woman was telling me that she had this experience immediately after the birth of her child. Y una mujer me comentaba que tuvo esta experiencia inmediatamente después del nacimiento de su hijo. For 1 hour, they were just staring in each other's eyes. Por una hora se estuvieron mirando el uno al otro. So maybe she had an overdose of oxytocin. Tal vez tenía una sobredosis de oxitocina. There is some research being done into the male. I think it's also produced in males. ¿En males? Yes. Se ha hecho un estudio en cuanto a los resultados que se producen a través de los mails. And de los hombres, masculinos, machos. Men, males. Machos. Bueno, qué sé yo. Sorry, males. Entre los hombres. So, what did you say? Email. Entre los machos. Pronunciation is the same. The email also produced. All right, so in men, this hormone is also produced, I think. En los hombres también se produce esta hormona. And they are using it to maybe to explain why human males, are more or less monogamous.
Y esto tiene que ver con los hombres, en qué grado de monogamia tienen, en qué grado son monógamos. Because only 3% of male mammals are monogamous. Porque solo el 3% de los masculinos, tanto humanos como no humanos, son monógamos. And when men are given maybe an extra dose of this oxytocin, Y cuando a los hombres se les administra una extra dosis de oxitocina, they feel much more enthusiastic about their long-term female partners. se sienten más entusiastas con respecto a la duración mayor de la relación con su contraparte femenina. So, the meaning of this El significado de esto is to show the power of attention, es mostrar el poder de la atención, the transformative power of attention, el poder transformador de la atención, because clearly it produces changes even in our chemistry and in our bodies. y porque claramente produce cambios en nuestra química y en nuestros cuerpos. I think it's in this deep and sustained power of attention that we see the healing power of meditation. Es en esta sostenida y profunda poder de la atención que vemos el poder de la sanación. In the Eastern traditions, En la tradición oriental, health is seen as a balance, se ve a la salud como equilibrio, and a balance that is sustained, un equilibrio que es sostenido, whereas illness mientras que la enfermedad is an imbalance of the whole system. es un desequilibrio de todo el sistema. So, in a sense, health is sort of balance and equanimity of mind, Entonces, en un sentido, el equilibrio y la ecuanimidad mental, the ability to sustain attention, la habilidad de sostener la atención, is not only a way of healing, but health itself. no es solo una forma de sanación, sino la salud misma. And this produces clarity of mind, Y esto produce claridad mental, the ability to see what is actually there. la habilidad de ver lo que está en realidad allí. And it enables us to distinguish illusion from reality. Y nos permite distinguir ilusión de realidad. Ignorance, illusion, ¿Sorry? ignorance, La ignorancia, or illusion or false knowledge la ilusión o el falso conocimiento causes an imbalance. produce desequilibrio. The Sanskrit word for this is samsara, La palabra sánscrita para esto es samsara, which is the world. It's when we live in a world of illusions. es cuando vivimos en un mundo de ilusión. If, for example, you believe something very strongly, Si creemos algo verdaderamente, muy fuertemente, but it is factually wrong, pero factualmente es errado, that false belief may be very powerful esa falsa creencia puede ser muy poderosa, because you act on the basis of that false belief. porque actuamos sobre la base de esa falsa creencia. So it's illusory, Ilusionariamente and it can be exposed and dissolved, es una ilusión y puede ser expuesta y disuelta, but until that happens, it is very powerful, pero mientras esto no ocurra es muy poderosa and it influences your life. e influencia nuestra vida. Meditation is a way of coming to balance, La meditación es la forma de alcanzar el equilibrio, and in this process, it will expose and dissolve any forces of illusion that are controlling us. y en ese sentido pondrá en exposición y disolverá todo lo que es ilusorio. It is
fact a way of healing En realidad es una forma de curación and a way of disillusionment, y es una forma de desilusión which of course is always painful. que por supuesto siempre es dolorosa. We always prefer, well, we are always ultimately happier when we see the truth. En realidad siempre estamos últimamente felices cuando vemos la verdad. Jesus says the truth will set you free. Jesús dice la verdad los hará libres. We prefer to be free. Si prefieren estar libres, But we can fall into the habit of illusion pero podemos caer en el hábito de la ilusión and maybe find false consolation there, y tal vez encontrar un consuelo falso allí or simply isolate ourselves. o simplemente aislarnos a nosotros So mismos. this perhaps also explains something of why meditation is difficult, although it is simple. Y eso tal vez pueda explicar por qué la meditación es difícil aunque es simple. In the desert tradition, they have a simple but I think very useful description of the cycle of the spiritual journey. En la tradición de los padres tienen una descripción como un círculo de la jornada, Which those of you who are beginning to meditate might find helpful. que aquellos que comienzan a meditar pueden encontrar de utilidad And those of you who have been meditating for some time will probably recognize. y aquellos que están meditando hace un tiempo seguramente reconocerán. So the first stage is what St. Benedict calls the first fervor or enthusiasm of conversion. El primer paso es lo que San Benito llama el primer fervor de la conversión. So I was saying this morning that it's better for us to think of meditation as relationship rather than technique. Es por eso que les dije esta mañana que es mejor pensar en la meditación como relación antes que como técnica. So in which case, this first stage of the practice of meditation is a bit like falling in love. Este estadio, el primero de la meditación, es similar a enamorarse. And when you fall in love with someone, you feel very enthusiastic. Cuando te enamoras de alguien te sientes con mucho entusiasmo And you maybe feel you have found what you have always been looking for. tal vez descubras que has encontrado lo que siempre has estado buscando And you will never have any problems ever again. y nunca tendrás más problemas. You will never be lonely again. Nunca estarás más solo, You will never have any disagreements with this person. ni tendrás ningún desacuerdo con esta persona. And there's a lot of oxytocin happening. Y hay un montón de oxitocina dando vuelta. And it's a very nice state to be in. Es un hermoso estado en el cual permanecer. I was talking to a friend of mine recently who has a 14-year-old daughter at school. Hablaba con una amiga que tiene una hija en el colegio de los 14 años And I asked him how she was, and he said, oh, she's in love. y le pregunté cómo estaba y me dijo, ella está enamorada. She's fallen in love with a boy at school, Se ha enamorado de un chico en el colegio. and she can think of nothing but this boy, talk about nothing but this boy. No puede pensar ni hablar en nada que no sea este chico. Yes, so that's lovely, first love. Es lindo, le dije, el primer amor. And they said, what about the boy? Y el chico, He said, oh, he doesn't know yet. todavía no sabe. So she's in this euphoric state, Ella está en este estado de euforia, but you can't say that a relationship has really begun yet. pero no podemos decir que una relación